capítulo 14. ¿Ya la tiene ahí el texto bíblico? San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Así dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador o ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dijo Jesús, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor. Te damos gracias porque eres fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, Dios. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Eres nuestro libertador, nuestro sanador. Gracias te damos por este tiempo que nos tocó venir a la tierra, Señor. Gracias por la larga vida que nos das en este planeta, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que recibimos constantemente de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio derramado, por tu sangre en esa cruz del Calvario, Señor, por ese sacrificio completo que tú hiciste para liberarnos de la muerte, de la esclavitud, para liberarnos del pecado, de la pobreza, de la enfermedad. Gracias, Jesús, por darnos el reino nuevamente. Gracias porque has sido fiel, Señor. Gracias, valoramos grandemente ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y ahora te damos gracias porque nos dijiste que dejarías al Espíritu Santo maravilloso para que esté con vosotros para siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás siempre con cada uno de nosotros, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías y eres nuestro Maestro. Te pedimos sabiduría, revelación poderosa y abundante para entender estos principios bíblicos que estamos aprendiendo a través de lo que tú dejaste escrito en tu palabra respecto a quién eres tú, Espíritu Santo. Queremos conocerte más, no nada más con las experiencias, sino con tu palabra, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión y que sea tu palabra, Señor, la que fluya y no sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestro criterio personal, sino seas tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues Jesucristo nos dijo en San Juan 14, versículo 16 y 17, que él iba a rogar al Padre, ¿verdad? ¿Cuánto hace que rogó Jesús al Padre? Hace más de 2000 años rogó porque viniera un ayudador, ¿verdad? Ese ayudador o consolador, Jesucristo le llamó como otro ayudador, otro consolador. ¿Qué significa? Alguien con las mismas características del Dios viviente y con la misma función, finalidad respecto a lo que Jesús hizo en la tierra. Ustedes saben que los discípulos de Jesús siempre andaban las multitudes detrás de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era el que los ayudaba, por decirlo así, a pesar de que Jesús hizo las obras a través del poder del Espíritu Santo. Eso significa que si el Espíritu Santo nos los dejó Jesús aquí, es con la finalidad de que sea nuestro ayudador, porque la palabra consolador también se traduce como ayudador. Así es que el que le ayuda a usted no va a ser ningún ser humano, sino el Espíritu Santo, su guía, su maestro. Por ello estamos aprendiendo realmente quién es el Espíritu Santo. Hemos analizado las diferentes doctrinas o criterios respecto al pensamiento que se ha tenido del Espíritu Santo. Muchos han dicho que es una fuerza, otros dicen que es un viento, otros dicen que es fuego, otros dicen que lo asemejan al ser humano. Inclusive hay unos lugares, congregaciones donde han creído que el Espíritu Santo tiene, por decirlo así, un sexo, para que me entienda. El gnosticismo, los grupos gnósticos, si ha leído usted por ahí grupos gnósticos, ¿no? Que dicen, hay en todos los lugares, usted ve grupo gnóstico donde estudian la palabra de Dios. Y sí es cierto que estudian la palabra de Dios, el problema es saber cómo estudian la palabra de Dios, ¿no? Es importante saberlo. Entonces los grupos gnósticos, algunos de ellos creen que el Espíritu Santo era un ángel de sexo femenino. Otros grupos, como las personas que andan por la calle los sábados, que usted los ve por ahí por la calle,
No lo decimos con la finalidad de criticar o de juzgarlos, no, sino solamente entender que el concepto que han tenido ciertas religiones respecto al Espíritu Santo. Ellos han creído que solamente el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, como algo, por decirlo así, como el viento, para que usted me entienda, como un viento más o menos. Ellos han creído solamente que es una fuerza. Lo que no entienden que el Espíritu Santo es el mismo Dios viviente aquí en la tierra. Es lo que no entienden. Entendemos que Jesús dijo en Mateo 28, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso simbolizaba que era un solo Dios manifestándose en tres personalidades divinas diferentes, por decirlo así, ¿no? El Espíritu Santo usted lo va a ver manifestándose en el Viejo Testamento, usted lo va a ver ahí, lo va a ver desde el principio de la creación en Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? En los abismos, ahí se movía el Espíritu Santo, reconstruyendo, por decirlo así, a través de la palabra de Dios, reconstruyendo el universo. Era lo que hacía el Espíritu Santo, se movía ya. No podemos decir que nada más está en el nuevo pacto, no. Siempre ha estado el Espíritu de Dios porque ha sido el Dios mismo manifestándose en los seres humanos, para que usted pueda entender. Entonces, debemos entender mucho porque la cuestión de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos discernirlo espiritualmente, porque regularmente uno de los conflictos más grandes que hay en el ser humano precisamente es entender a un Dios en tres personalidades. Si es un solo Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es un solo Dios? Si Adán no peca, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido Trinidad manifestándose en la tierra? No, jamás hubiera habido Trinidad. ¿Pero sabe por qué no hubiera habido Trinidad? Jamás hubiera manifestado Jesús, para que usted me entienda. No se ocupaba un cordero para redimir o liberar a la humanidad. ¿Verdad que no se necesitaba un cordero si Adán no peca? Pero como Adán pecó, necesitábamos un cordero para que viniera a pagar el precio por nosotros, sustituirnos a nosotros en ese sacrificio, por lo cual nosotros no tenemos que sacrificarnos. Entonces, en el principio usted va a encontrar, no va a encontrar literalmente manifestándose la Trinidad, para que usted me entienda. Muchos argumentan que Jesús ya estaba como el Hijo de Dios en el principio, y eso no puede ser, porque o es Hijo de Dios o es Dios. No puede combinarse las dos cosas. Le voy a decir por qué no pueden combinarse. Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento que vino y se manifestó en carne. Eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Jesús es Dios, ¿sí o no? Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento, para que me entienda, que vino y se manifestó como ser humano. Cuando Él vino como ser humano, dice que se despojó de su deidad, o sea, dejó de ser Dios para convertirse en ser humano. Eso viene en Filipenses capítulo 2, versículo 8, cuando tenga oportunidad lo verifica. Versículo 7, versículo 6, por ahí dice que siendo en forma de Dios o siendo Dios mismo, Él no estimó o se aferró el ser igual a Dios, porque Él es igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, de sí mismo, se despojó de ser Dios, para que me entienda. Él dice, dejo de ser Dios y me hago un ser humano, y voy a la tierra como hijo de Dios, para que usted entienda la Trinidad. Pues muchos dicen, es que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre cuando anduvo en la tierra. Usted debe de identificar, Él es 100% Dios porque era el Dios del Viejo Testamento allá, ¿no? Pero cuando vino a la tierra dice que se despojó de ser Dios. Es decir, debe usted entender la Trinidad, para que usted me entienda. Debe entender ese concepto trinitario. Muchos no han creído en la Trinidad porque dicen, ¿cómo es posible? Porque ellos dicen, bueno, es un solo Dios, y si estamos de acuerdo que es un solo Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? En eso, es un solo Dios. Pero por amor a la humanidad, Él tuvo que venir a ser hijo de Dios, para que me entiendan. Jesucristo, cuando anduvo en sus 33 años que estuvo sobre la tierra, no pudo estar en su deidad. Le voy a decir por qué. ¿Por qué no estuvo Jesús en su deidad? Porque Él no podía cargar pecados. Dios no puede cargar pecados, ¿verdad? Porque no tiene relación con el pecado. Por consecuencia, Dios no cargó los pecados en la cruz del Calvario, para que usted me entienda. Dios, el Hijo de Dios, sí fue el que cargó los pecados en la cruz del Calvario, para que usted capte. ¿Por qué el Hijo de Dios sí? Porque Él sí podía cargar los pecados de la humanidad como Hijo de Dios, no como Dios. Porque entonces estaríamos creyendo que Dios tiene relación o tiene comunión con el pecado, lo cual no puede ser.
Dios es santo y Él no tiene relación absoluta, mínimamente, ni una milésima relación con el pecado. Aunque muchos creen que Dios es un pecador, ¿verdad? Porque dicen que mata a la gente, que los enferma, los destruye, y tienen un Dios pecador, pero nosotros no tenemos un Dios pecador. Él es bueno, siempre seguirá siendo bueno, santo. Alguien que es bueno, santo y es amor no puede matar, no puede destruir, no puede enviar enfermedades. Eso es lo que hemos entendido de la Biblia. Lamentablemente, por algunas cuestiones de traducción, porque leen la Biblia en una sola traducción, porque creen que se escribió en español, y creen que lo que se escribió en español, eso es literal en una Biblia. Por eso dijo Jesús: escudriñan las escrituras los fariseos, saduceos, y todos esos grupos escudriñaban las escrituras. ¿Sí sabía que los fariseos y los saduceos la escudriñaban? ¿Sí sabe usted? Porque ellos entendían y sabían que en ella contenía la vida eterna. Por eso, si ellos la escudriñaban, ¿por qué los creyentes cristianos que vivimos en el nuevo pacto, por qué no la tenemos que escudriñar? Claro, escudriñar significa que usted investigue, por favor, profundice, qué es lo que quiere decir, qué quiso decir el apóstol Pablo en sus cartas paulinas, qué quiso decir Jesús, por qué lo dijo, en qué idioma lo dijo, en qué contexto, en qué historia, a qué se refería. Todo eso tenemos que saber. Prueba de ello que aquí es una escuela bíblica, ¿no? Donde estamos aprendiendo, no nada más es una iglesia, sino es una escuela bíblica, donde usted va a aprender que no nada más nos basamos en una traducción. Vamos a agarrar diferentes traducciones para que pueda usted entender realmente quién es Dios. Y ahora estamos viendo quién es el Espíritu Santo. Entonces es importante entender qué hizo el Espíritu Santo, quién fue, entender que realmente es Dios. Pero sí han hecho doctrinas raras del Espíritu Santo. Regularmente muchos creen que Jesús es el Espíritu Santo. Algunos grupos unitarios, son hermanos en Cristo, son creyentes, seguidores de Jesús, pero ellos han creído que Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo, lo cual no puede ser, porque usted si lee, mire, vamos a San Juan capítulo 1, para entender que el Espíritu Santo no es Jesús. San Juan capítulo 1, debe entender los diferentes tiempos también. Jesús era el mismo Dios del Viejo Testamento, era el mismo Dios, pero debe entender usted la época cuando Él viene a la tierra, debe entender cómo vino. Vamos a San Juan, capítulo 1, por ahí viene algo muy importante. Fíjese bien, dice San Juan capítulo 1, vamos a leer. Vamos a leer el versículo 29. Versículo 29, hablando Juan el Bautista estos principios, fíjese bien lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase muy común que hemos escuchado, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y usted se preguntará, Juan el Bautista dijo, pues viene un varón, ¿verdad que dijo sí? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿realmente Dios tendrá imagen varón o mujer? ¿Tendrá una imagen Dios? No tiene imagen, Él es invisible, ¿verdad? Él es espíritu, así dice la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús se manifestó en forma de varón, no porque Dios sea varón. Si entendemos que Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento que vino y se encarnó y se hizo hijo de hombre y vino en forma de varón, no debemos entenderlo claramente, que no es porque Dios, por decirlo así, la deidad sea varón o mujer o haya distinción de sexo. No hay, en el mundo espiritual no lo hay. Sin embargo, hay grupos, y lo hemos analizado, que sí creen ello. Creen que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Imagínense qué errados están. Si el Espíritu Santo, vamos a ver ahorita algunas citas bíblicas para que usted entienda que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero manifestándose en cada lugar, para que usted, eso es Dios omnipresente en esta congregación,
pero en otras congregaciones también, donde creen en el Espíritu Santo. Si hoy sana a un enfermo aquí, para que usted me entienda, pero también puede sanar otro enfermo allá en Guatemala, ¿sí? ¿Por qué sana otro enfermo allá y aquí también? Porque es el Espíritu Santo omnipresente en cada lugar. Y usted dice, oye, pero ¿me puede escuchar el Espíritu Santo? Sí, lo va a escuchar aquí, así como lo va a escuchar al que está allá en Guatemala, en El Salvador o en otro país europeo. Entonces fíjese bien, luego dice Juan el Bautista, versículo 31, y yo no le conocía. ¿A quién se estaba refiriendo a que no le conocía? A Jesús, ¿verdad? Yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, Juan el Bautista tuvo esa visión celestial de que vio al Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero lo vio con un cuerpo, con una forma, con algo aparente, pues, como si fuera algo que tuviera alas, para que me entienda. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo tendrá alas, hermano, para trasladarse de un lado a otro? No. Solamente es una manifestación de algo invisible, luminoso, para que usted me entienda. Vio Juan el Bautista algo en forma de, no porque fuera una paloma. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El Espíritu Santo no es una paloma. ¿Cuántos saben que no es una paloma? Solamente fue una visión. Fíjense cómo dice Juan el Bautista, fíjense cómo dice. Vi al Espíritu, dice el 32, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Qué significa como paloma? La palabra o la frase ¿cómo? ¿Qué significa? Que no era una paloma, era algo en forma de, que se le figuró a él, para que me entienda, que parecía algo con alas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces muchos se han agarrado de la frase paloma para decir que el Espíritu Santo es de sexo femenino. Fíjense hasta dónde han cometido esos errores tan grandes. No es una paloma, el Espíritu Santo nunca ha sido una paloma, es Dios mismo que se manifiesta en diferentes formas. Tan es así que si usted verifica Hechos capítulo 2, dice que se manifestó como fuego sobre los discípulos. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo es fuego? No, tampoco. Solamente es una manifestación. ¿Correcto? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y luego nuevamente menciona la frase, y yo no le conocía. Eso significa que no conocía ni a Jesús, Juan el Bautista, pero tampoco conocía a ¿quién? Al Espíritu Santo. Ni uno de los dos los conocía. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque primero dijo que no conocía a Jesús y luego dijo que tampoco conocía al Espíritu Santo. Entonces dice, yo no le conocía, permaneció sobre él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Bautismo con el Espíritu Santo significa alguien sobre el cual viene el Espíritu Santo sobre él. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, dice que usted es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado. Entonces, como somos templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo viene a morar dentro de mi espíritu. Por eso dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no porque mora en su cuerpo, en su carne, pues, sino que dentro de ustedes mora su espíritu humano y juntamente con su espíritu mora el Espíritu Santo. Ahí. Entonces, viene el Espíritu Santo y hace morada dentro de ustedes. Pero es necesario, cuando sean bautizados significa que son sumergidos, eso significa bautismo, ¿eh? Ser sumergidos. O sea, para ser sumergidos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, es necesario, en primer lugar, que lo haga, primero que la persona reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Segundo, que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? Utiliza a personas aquí en la tierra como nosotros para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Bautismo con el Espíritu Santo significa que usted es sumergido en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Y ello representa, o la manifestación inicial, se podría decir con lo que la persona es bautizado con el Espíritu Santo, es con alguno de los dones espirituales. En la época de finales de 1800,
Había una mujer en Estados Unidos llamada María Ether. María Ether era una mujer que oraba por las personas y dice que caían al suelo bajo el poder del Espíritu Santo y que las personas comenzaban a ver visiones. Esa fue una manifestación. Y vamos a Hechos capítulo 2 para que usted vea que es una manifestación que se veía a finales de 1800. Fue cuando comenzó todo el movimiento del Espíritu Santo, comenzaron las sanidades, los milagros, aunque ya estaban en la época de los discípulos, ¿verdad que ya estaban? Pero nuevamente se volvieron a restaurar, por decirlo así, a finales de 1800. Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. ¿Quién dice? Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa Dios hablando y diciendo derramaré de mi espíritu? ¿Qué cree usted que significa? ¿Que el Espíritu Santo es alguien diferente a Dios? ¿Verdad que no? Es como si yo dijese, mi espíritu el día de hoy se va a trasladar al centro de Guadalajara. Para que mi espíritu se traslade al centro de Guadalajara, ¿cuántos saben que tengo que ir yo al centro de Guadalajara? ¿Sí o no? ¿Tiene que ir mi cuerpo físico al centro de Guadalajara, sí o no? Entonces cuando dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿qué significa mi espíritu? Significa que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo es el mismo Dios, para que usted me entienda, no es alguien diferente a Dios. No es no es un desglose de Dios, para que me entienda. No es alguien diferente a Dios, es el mismo Espíritu de Dios. Sin embargo, algunos grupos, como vuelvo a insistir, y estoy haciendo mucho énfasis en esto, que han entendido ellos que el Espíritu Santo, por ejemplo, los que creen que el Espíritu Santo es la esposa de Dios, están refiriéndose como si fuera un ente espiritual diferente a Dios, ¿sí o no? Inclusive tan fuerte es esa doctrina, tan tergiversado tienen la doctrina esa, que creen, o sea, aún así ya les he comentado, y está muy fuertísimo eso, ¿no? Creer eso, pues es lo peor que puede haber, yo creo, ¿no? Mejor que vayan a hacer brujerías allá, preferible que vayan a pasar huevitos y ramitas allá con los brujos, a que crean que el Espíritu Santo tiene relaciones con el Padre. Eso es fuertísimo, es como si practicaran brujería, o sea, es muy fuerte eso delante de Dios, creer eso, porque Dios sinceramente no ocupa esposa. ¿Cuándo sé que Dios no ocupa esposa? Simplemente es Dios y Él crea a través de su palabra. Creó el universo a través, dijo, hágase la luz, ¿y qué? Se hizo la luz. Cuando dijo hagamos al hombre, ¿qué significa? ¿Que había tres ahí haciendo al hombre? No. Cuando hablan Dios en pluralidad, está hablando realmente que Dios hace muchísimas cosas. ¿Me explico? Dios actúa como padre, ¿sí o no? Pero ¿cuántos saben que Dios puede actuar como, si alguien lo dejas, por eso dice, si tu padre y tu madre te abandonan, con todo eso Jehová te recogerá él? Él suple necesidades. Así cuando a algunos niños los ha abandonado su madre, cuando vienen a Cristo y tienen un vacío, porque sus padres los abandonaron, dice que Dios suple esa necesidad, no porque sea mujer ni porque sea hombre, sino porque suple la necesidad de aquel cariño que no tuvieron aquí en la tierra, tanto de padre como de madre. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Por eso Dios es un Dios de pluralidad, porque suple todo lo que necesita el ser humano, cumple muchas funciones Dios aquí en la tierra, así como cumple la función de papá y de mamá. También, ¿cuántos saben que cumple la función de médico? ¿Sí o no? El Espíritu Santo ayer sanó a una persona de cáncer ahí. Traía unos miomas, quistes o no sé cómo se llaman, traía dolor. Oramos por ellos y el Espíritu Santo le desapareció su dolor totalmente. ¿Qué significa? Que también los quistes desaparecieron. Y vamos a tener ese testimonio, pero si alguien lo conoce a la persona por lo que oramos, cuando se haga el análisis, el ultrasonido, como se llame, que necesitamos documentar esos milagros del Espíritu Santo. Necesitamos documentarlos, es decir, ¿sabes qué? Pues dame una copia del ultrasonido, donde ya el médico dijo
su diagnóstico fue que ya no tienes quistes o miomas o como se llamen esas cosas. Es importante tener un registro correcto, no nada más que diga, bueno, pues fulano sanó, y sí hemos visto hasta un paralítico que se levantó, ¿verdad? Hemos visto personas de cáncer que han sanado, pero es necesario tener el documento, ¿cómo se dice? El documento en físico, una copia del documento del médico que lo expide donde diga ya no tienes cáncer, donde diga ya no tienes diabetes. Los análisis donde aparece eso. ¿Por qué tenemos que documentar eso? Porque en un momento dado vamos a escribir la historia de Hechos 29, de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí, no nada más en Guadalajara, en Jalisco, sino lo que va a seguir haciendo a través de internet, porque los videos los subimos a internet. ¿Cómo va a sanar personas en otra parte del planeta? Sí, dígame. Sí, pastor, lo más impresionante, pues, maravilloso, hemos leído en la Biblia todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, que levantaba paralíticos, muertos, todo. Pero para nosotros que somos testigos, lo que vimos ahí, lo que hizo ahí en la plaza donde vamos, aquel hombre que tenía 6 años que no caminaba. 6 años paralítico no tenía, y ahora ya camina. Usted oró por él, ya camina. Ahora ya lo vieron ahí, ¿no? Caminando en la Plaza Tapatía. Se fue caminando. Y creo que ayer se lo encontraron o algo así, por ahí caminando ya, en Plaza Tapatía. Todavía se apoya poquito, creo, en su silla, ¿no? Pero ya camina, o sea, ya no está paralítico. Usted lo había leído en la Biblia, pero nunca lo había visto. ¿Y qué dijo cuando lo vio levantarse? No lo puedo creer, ¿no? Sí, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que estaba ahí escrito, ¿no? O sea, en la Biblia lo habíamos leído, lo habíamos visto, pero nunca habíamos presenciado nosotros un hecho tan maravilloso, ¿no? Pero pues debemos entender que si está escrito ahí es porque Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, es decir, entender que los milagros, el mismo Jesús que estuvo hace más de 2000 años, está ahorita con nosotros espiritualmente hablando, para que usted me entienda. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, eso dice 1 Corintios 12. Por consecuencia, Cristo es nuestra cabeza. Él es nuestro guía, nuestra cabeza. Y Él dice, les voy a dejar el Espíritu Santo también para que los esté guiando aquí en la tierra, los dirija. Y el Espíritu Santo es el que hace los milagros, no nosotros, ¿estamos de acuerdo? Ni un ser humano hace milagros. Algunos dicen que los brujos hacen milagros, no, pero es mentira. Ni un ser humano hace milagros, solamente Dios mismo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, es el que hace los milagros. Hechos capítulo 2, fíjense, dice, versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas que iba a pasar, profetizarán, vuestros jóvenes verán, ¿qué? Visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, a lo que yo iba, era que esa era una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios derramara de su Espíritu sobre toda carne, y eso se vio a finales de 1800, se había esta hermana, María Éter. Esta hermana funcionaba en los dones espirituales, pues, o el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella. Ella imponía manos, caían bajo el poder de Dios, dice que se quedaban ahí y tenían visiones, tenían sueños las personas, comenzaban a ver cosas celestiales. Todo eso sucedió a finales de 1800, o sea, es algo bíblico para que usted entienda. Si muchos critican y juzgan cuando alguien cae bajo el poder de Dios o habla en lenguas celestiales, muchos dicen y juzgan, no, pues esas lenguas son del diablo. Espérame, pero si en la Biblia dice que son de Dios, ¿por qué dices que son del diablo? Aún así usted va a encontrar también a brujos imitando el diablo lo que son las lenguas celestiales. Usted va a encontrar a brujos hablando en lenguas, ¿verdad? Pero repréndalas en el nombre de Jesús y se van a callar. Eso significa que no viene de Dios. Si alguien sigue hablando en lenguas, entonces sí vienen de Dios. Entonces el diablo ha imitado parte de los dones espirituales, así como usted vio que han sanado enfermos allá, ¿verdad? En Plaza Tapatía, por el poder del Espíritu Santo. Asimismo van con brujos personas y dicen, bueno, me sanó el brujo porque traía un dolor y se me fue. Entonces el diablo imita los dones espirituales. El problema es que la supuesta sanidad del diablo, ¿qué cree que hace el diablo cuando hace una supuesta sanidad? Se los lleva a la tumba por otra cosa. ¿Me explico? O sea, ¿y los milagros que hace Dios? No.
Dios les hace el milagro y lo único que quiere es que haya personas que lo sigan amando y sigan creyendo en Él. Es lo único que pide Dios. Entonces, estamos de acuerdo que es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Las visiones, los sueños, todo eso estaba escrito y caían bajo el poder de Dios. Y muchos dicen, no, es que caían en trance. No eran trances, caían bajo el poder del Espíritu Santo y comenzaban a tener visiones y sueños. Eso empezó a finales de 1800 con esta hermana María Éter. Cuando tenga oportunidad verifiquen en internet de ello. Entonces ha habido muchas manifestaciones. ¿Cómo ministramos sanidad nosotros? ¿Se han dado cuenta que le decimos o los tomamos de los tobillos a las personas, o le decimos estire sus manos hacia el frente, etcétera? Usted va a encontrar videos en internet aún de un hombre llamado Allen, no recuerdo cuál era su apellido, Allen, algo así, su nombre más bien. Este hombre ya ministraba como estamos ministrando actualmente, se dan cuenta, y cómo se ven milagros en Estados Unidos en carpas. Antes hacían como ahorita ve que llega a un circo y hay una carpa aquí, así llegaban a ciudades en carpas y se llenaban, multitudes de personas iban a esas carpas y multitudes de personas eran sanados y restaurados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, le estoy hablando en 1950, por ahí, ¿no? Más o menos, en que vivió este hombre, no, más o menos, de acuerdo al libro, 1950, ¿no? 60 por ahí, en los 60s. También inició Oral Roberts por ahí en los 60s, 70s, Oral Roberts en las campañas de sanidad y milagros. Entonces seguimos toda esa doctrina que viene de manifestación del poder del Espíritu Santo, la continuamos nosotros. No todas las congregaciones creen en sanidad, ¿sabía? Algunos dicen, como les digo, juzgan lo que es los dones espirituales y creen ellos que ahorita la sanidad no existe, que solamente fue para el primer siglo. No creen en el poder sanador del Espíritu Santo. Le respetamos nosotros a ellos, pero usted se va a encontrar diferente tipo de doctrinas. ¿Y solamente por qué? Porque leyeron una traducción y ellos dicen, así es porque mi Biblia lo dice. Sí, tu Biblia lo dice, ¿cuál? Tu traducción, ¿cuál traducción te lo dice? Es necesario que escudriñemos para ello. Entonces la manifestación del Espíritu Santo, se ha dado cuenta que dijo que era también que iban a haber visiones, sueños, que iban a profetizar, y muchos de ese tipo de señales se están dando actualmente. Aún así, más adelante, si usted lee el versículo 19, 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué significa todo esto? Esas son unas palabras que habló simbólicamente el apóstol Pablo. En primer lugar, prodigios arriba en el cielo significa que de repente se han visto señales en congregaciones donde alaban a Dios, donde alaban de una manera espiritual, comienzan a hablar en otras lenguas, manifestación del Espíritu Santo. ¿Y saben una cosa? Han visto fuego arriba de los lugares, congregaciones de acá del norte del país. Una vez llegaron los bomberos, porque los vecinos llamaron a los bomberos, porque se estaba quemando el auditorio donde estaban, y ¿saben una cosa? No había ni un fuego, nada, solamente era una visión que tuvieron ellos como un fuego muy grande arriba del auditorio. Esas son señales, prodigios y maravillas que se están viendo aquí en la tierra, como cuando usted ha visto cómo ha sanado un enfermo, ¿verdad? Hemos tenido ese tipo de manifestación de esos prodigios, no nada más en el cielo, sino en la tierra. Luego lo último, sangre y fuego y vapor de humo, eso representa lo que Jesús hizo por nosotros, la muerte espiritual de Jesús. Hay toda una serie para que usted entienda realmente la muerte de Jesús de una manera completa, Entonces, es importante entender la manifestación del Espíritu Santo. Ya analizamos que estaba en Génesis, desde el principio de la creación. En la época del diluvio ya supimos realmente que Dios dijo que no iba a permanecer con el hombre su espíritu, pero también vamos a ver una manifestación muy importante en Éxodo capítulo 31, en el Viejo Testamento, para que usted vea que no vivía dentro de ellos el Espíritu Santo, pero había manifestaciones
inclusive donde daba capacidades sobrenaturales a los seres humanos. ¿Para qué? Para que pudieran hacer cosas naturales o trabajos naturales. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ya lo tiene? Éxodo 31, para que usted también lo lea. Éxodo capítulo 31. ¿Le quedó claro el capítulo que le leí del capítulo 1 de San Juan, verdad? Donde dijimos que Juan tuvo una visión del Espíritu Santo que vino en forma o como paloma sobre Jesús, ¿sí o no? Si el Espíritu Santo vino en forma de o como paloma sobre Jesús, significa que el Espíritu Santo no es Jesús, ¿verdad? A eso quería llegar yo, que los unitarios creen que Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Jesús. Y Jesús es el Padre. Bueno, sí es cierto que Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento, pero en la época del Viejo Testamento, ¿correcto? En el Nuevo debemos hacer distinción. A partir del Nuevo Pacto vino Dios a convertirse en Hijo de Dios como ser humano. Y la deidad se quedó arriba. Por eso Jesús dijo, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Usted siempre va a encontrar a Jesús hablando del Padre, ¿sí o no? ¿Por qué no habló de la mamá? ¿Por qué cree que Jesús no habló de su mamá? No me refiero a la Virgen María, ¿no? Sino a su mamá espiritual, como muchos creen. Oye, si Jesús dijo que tenía padre celestial o espiritual, significa que tenía mamá espiritual. No es cierto. No es cierto que tenía mamá espiritual Jesús. Solamente tenía el Padre. Y Padre debemos entender que es una función, ¿correcto? No porque le diga Padre o porque Jesús ha dicho mi Padre, no significaba que el Padre de Jesús era varón, ¿verdad que no? O sea, debemos entender eso, ¿sí o no? Debemos de entender que la palabra Padre representa, por eso cuando usted dice, a ver, que venga el padre o tutor, ¿verdad que una madre puede hacerla de padre o tutor, sí o no? ¿Sí o no? Que vengan sus padres, ¿qué significa sus padres? Papá y mamá, ¿sí o no? Entonces debemos entender que la paternidad de Dios representa realmente la relación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Que usted entienda, Jesús le quiso dar a entender a usted cuando dijo mi Padre, que usted entienda que Dios ya no es alguien extraño para ustedes, ahora es su Padre. Ahora ustedes se pueden dirigir a Él íntimamente y con la misma confianza que se dirigen a su papá natural. Por ejemplo, papá, me compras esto, me compras lo otro, papá me das esto, me das lo otro. ¿Qué hacen los padres naturales cuando el hijo no puede ir a agarrar algo al refri? ¿Qué hacen los papás? ¿Verdad que le dan de comer a sus hijos, sus papás, sus padres? ¿Le dan de comer hasta en la boca, sí o no? Eso representa realmente la intimidad con Dios, que usted pueda entender que a raíz de que Jesús vino a la tierra y Él murió y resucitó, dice que se rompió el velo y usted puede entrar directamente en la presencia de Dios, no cuando se vaya al cielo, sino aquí en la tierra, porque ya tiene comunión directa el cielo con la tierra a través de usted, con su Padre Celestial. Entonces eso representa la paternidad de Dios. No representa que si se le dice Padre es porque la mente natural, la mente carnal, porque así muchos, los que han entendido que Dios es varón, porque muchos creen, yo jamás lo he visto como varón, ¿no? La imagen de Jesús sí me la he hecho de varón, siempre me la he hecho en mi mente. ¿Cómo podría haber sido Jesús? Pues la verdad, no nos debe interesar físicamente hablando, pero sí espiritualmente hablando. Por eso, ¿por qué cree que no se dejó ni un retrato hablado de Jesús? ¿Vea que no ha visto ni un retrato hablado? Ni este hombre llamado, hay otro personaje que escribió mucho sobre Jesús, no sé si era judío, se me va el nombre ahorita, ¿cómo se llama este hombre? Un escritor judío, Flavio Josefo creo que se llama. Él escribió sobre Jesús también, creo que vivió en la época de Jesús y escribió pero esa parte que escribió él solamente es como historiador. Pero ni él ni los evangelios dejaron una imagen de Jesús. ¿Por qué cree que no dejaron una imagen? Porque Dios quiere que usted solamente entienda o viva por fe, creyendo que Él es real,
que Él está presente aunque no lo vea. Eso se llama fe, eso es fe. Creer lo que no se ve como si ya estuviese. Por eso nosotros creemos en Dios, no porque vemos los milagros, ¿verdad? Sino al revés, vemos los milagros porque creemos que Él es real. Si no creyésemos que, a ver, Dios, muéstrame un milagro para poder creer en ti, no. Al revés, primero tuvimos todos nosotros que creer que Él era real y estaba con nosotros, para poder entender y se manifestaran los milagros. Por eso vemos los milagros, porque primero creímos en Él sin verlo. Entonces, Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Uz, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, fíjense, ¿qué pasó con este? Lo llamó por nombre, dice, ¿verdad? Pero también dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué